Vamos a comentar algo que hemos pasado antes un poco por encima, que es cuando hemos empezado con el formulario, hemos escrito un atributo method. Hemos dicho que en un momento hacíamos un pequeño .df y llega un momento de explicar en qué consiste esto. Bueno, en este caso, cuando utilizamos programación web y de un formulario metemos unos datos y queremos que otra página los procese, se produce, digamos, una comunicación entre estas dos páginas. Es decir, el navegador muestra el formulario, metemos los datos y esos datos se envían al servidor web, en este caso a esta página, para que los procese. La forma de enviar esos datos desde el navegador al servidor web, pues a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Es decir, hay diferentes métodos de envío. A nosotros como programadores, bueno, tenemos que conocer un poco qué métodos hay y elegir el más adecuado para cada caso. Pero bueno, tampoco es necesario saber exactamente a muy bajo nivel cómo se produce el envío de esa información. Digamos que dentro de los métodos más habituales tenemos para formularios este que acabamos de ver, el método POST. Si os fijáis, cuando vamos a refrescar el formulario, vamos a hacer una prueba. Cuando yo envío la información, vamos a meter para que no se nos queje de que es necesaria. Bien, cuando yo le doy a enviar va a ser bastante rápido porque nuestro equipo tiene, digamos, tanto el navegador como el servidor web. Pero bueno, si nos fijamos en la URL, pasamos de la URL formulario PHP a procesar PHP y ahora aquí vemos el resultado de ese proceso de datos, pero no hemos visto en ningún momento por dónde han ido esos datos. Es decir, es una comunicación interna a un bajo nivel, a nivel de redes, y esos datos viajan de forma, entre comillas, anónima y simplemente veo lo que yo he querido procesar dentro de esta segunda página. Muy bien, vamos a hacer un pequeño cambio que sería cambiar el método de envío de POST a GET. El método de envío GET es un método, vamos a decir, de una forma más descarado y se hace a través de la propia URL de las páginas. Es decir, lo mejor es verlo con un ejemplo. Vamos a poner aquí GET, que en este caso el formulario se envíe por el método GET. Vamos a volver al formulario. Con control F5 nos aseguramos de que se ha refrescado bien. Incluso acordado siempre de esta opción en la que puedo comprobar que realmente la página se ha refrescado. Bien, vamos a rellenar aquí un poco los datos obligatorios. Y en este caso vamos a ver la diferencia. Al darle a enviar, lo que vamos a ver es que los valores que yo elegí en el formulario se van a enviar en la propia URL. Es decir, vamos a ver aquí la página que recibe los datos, procesar PHP, y vamos a ver todas las variables. Casilla nombre Carlos, casilla email, etc. Vamos a hacerlo. Si os fijáis aquí, en la propia URL nos está indicando cada variable, entre comillas, cada casilla y qué valor se ha introducido. Además, en las URLs no todos los caracteres están permitidos, como el espacio en blanco, con lo cual cuando hay un espacio o hay alguna cosa rara, lo traduce con un código extraño. Bien, si os fijáis aquí, la página procesar PHP distingue con una interrogación donde acaba la página, digamos a donde quiero enviar los datos y donde empiezan las casillas con la información del formulario. Bueno, esto es el método de envío de datos entre formularios GET, es decir, en la propia URL, en la forma de variable igual a valor y separado en las diferentes variables separadas con este símbolo, con un ampersand. Es otra forma de pasar información entre páginas. Queda muy descarado, con lo cual, bueno, pues dependiendo qué tipo de información queremos pasar, pues no es el método más adecuado. En este caso, un formulario habitualmente se utiliza el método POST como hemos hecho hasta ahora. Pero el método GET ya veremos con un ejemplo que también de vez en cuando es interesante usarlo, sobre todo cuando la información no es confidencial y simplemente queremos saber, por ejemplo, pues qué opción has elegido dentro de un rango, de unas opciones. Bueno, ya veremos. Si os fijáis aquí, la página a procesar está dando unos fallos. Está diciendo no sé qué es la casilla nombre, no sé qué es la casilla email, etc. ¿A qué es debido eso? Si vamos a la página a procesar, hasta ahora habíamos utilizado una función que era $-post. Precisamente este post era debido al método que habíamos utilizado en el formulario para enviar los datos. Como ahora es el método GET, digamos que esta función hay que cambiarla y sustituirla por GET. $get sería para recoger datos de un formulario con el método de envío GET y $post para cogerlos, como hemos hecho hasta ahora, con el método POST. Vamos a cambiar todo para ver que realmente pues conseguimos leer de la URL este método curioso, este método GET, los datos y que la página vuelva a funcionar.
Aquí vamos a volver al formulario, vamos a hacer un ejemplo y ahora vamos a ver cómo los datos llegan por la URL y se siguen procesando de forma correcta. Pero repito otra vez más, no es el método habitual para que un formulario envíe a otra página la información que hemos recogido. Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí también hemos pedido un password para registrar un usuario, entonces ahí se vería el contenido de ese password. Por eso no es la forma más adecuada, pero tenemos que conocer también que dentro de los métodos de envío de información entre páginas, además del método POST usado en los formularios, tenemos otro método que es GET y que también tendrá su uso habitual.